Wow, la palabra de hoy tiene una enseñanza poderosísima. Recordemos que Roboam era hijo del rey Salomón y Salomón fue el hijo del rey David. Entonces viene una línea directa de reyes. Roboam había heredado el trono de su padre. Y aquí vemos algo muy importante. Primera cosa, en el versículo 12, habla que vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, demandando al rey algo que ellos habían pedido, una petición específica, concreta. Ellos estaban pidiendo algo que no era imposible, estaban pidiendo algo que parecía normal, estaban pidiendo que se mejorara el sistema administrativo en el reino. Y vemos la actitud del joven Roboam, del rey Roboam, y la actitud del rey es responderles ásperamente. ¿Por qué les responde el rey ásperamente? Pues había dejado el consejo de los ancianos. Primera cosa, Roboam no buscó el consejo de los ancianos, mejor dicho, sí lo buscó, pero no hizo caso. Él siguió el consejo de los jóvenes, de aquellos que eran igual a él, y tristemente vemos cuál es el fin de todo esto. El fin de todo esto es que luego el reino se dividiría y se apartarían del propósito inicial. Aquí yo veo una enseñanza muy poderosa. Primero, dejar el consejo, la insensatez de no valorar el consejo de los sabios, el consejo de los ancianos, la sabiduría de la experiencia, la sabiduría de aquellos que han recorrido un poco más y que tienen claridad en la visión, claridad en el propósito, sino seguir el deseo o seguir el consejo de lo que te dicen los iguales que no tienen la experiencia, o lo peor aún, seguir los designios del corazón. Y que hay algo muy peligroso, porque el Señor siempre nos habla en su palabra que guardemos el corazón, porque Él conoce cuál es el fin de la insensatez, porque muchas veces por seguir lo emocional nos podemos estar apartando del propósito que Dios tiene. Y qué importante es, la Biblia está llena de consejos, de sabiduría. El libro de Proverbios nos habla muchísimo. Hay un versículo en Proverbios 11:14 que dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejo está la victoria. Y esto justamente es lo que le pasó a Roboam. Echó en saco roto, como comúnmente se dice, el consejo sabio. Segunda cosa, tiene que ver aquí, y yo me encuentro con la formación que recibió Roboam. Yéndonos un poquito más, este rey echó en saco roto el consejo de los ancianos porque no supo valorar el trabajo y el esfuerzo que había detrás de él. No valoró todo lo que había hecho Salomón y aún lo que había hecho el rey David, sino que él se encuentra con un reino estable, se encuentra con todo ya listo. Él viene y ocupa un cargo sin que le haya costado mayor esfuerzo, porque David había sido un hombre de guerra, había trabajado, había preparado. Salomón construye el templo y él viene sin mayor esfuerzo a ocupar un cargo, una dignidad. Y aquí hay algo que yo creo que es muy importante que lo analicemos. ¿Por qué Roboam no supo valorar el trabajo, el esfuerzo o lo que había recibido? Porque tiene que ver con la paternidad. Son esos hijos que heredan una empresa, un negocio, pero no han pasado por el trabajo, no han pasado por las adversidades de aquellos que construyeron el negocio, de aquellos que construyeron la empresa. Y este es un llamado para los padres, este es un llamado para nosotros, los que somos padres, a cómo estamos edificando en la vida de nuestros hijos, qué tanto les estamos enseñando el valor del esfuerzo. Yo me encuentro tristemente con casos donde hijos llegan a mesa puesta y al poco tiempo echan a perder todo, porque no han entendido, porque no han pasado por un proceso. Y el no pasar por procesos tristemente los lleva
a la ruina. Por eso es importante que miremos más allá y que enseñemos a nuestros hijos el valor del esfuerzo. Y aún más importante, que les demos visión de vida, que les demos un propósito, porque aquellos hijos que crecen con este famoso complejo que la psicología nos habla, con el complejo de emperadores o de tiranos, desde pequeñitos, de lo que pide el niño, tenga, hizo un berrinche, tenga, no es que quiero tal cosa, tenga. A veces surge el complejo del padre también, como viene de una carencia, porque viene pasando dificultades o no tuvo en su infancia todo lo que añoró, en la adolescencia, todo lo que quiso. Entonces dice, cuando yo sea padre, yo no voy a permitir que mis hijos pasen necesidades. Y cuando el niño va creciendo y tiene una demanda, tenga. Tristemente no les enseñamos el valor del esfuerzo. Como a nosotros nos afectó, como a nosotros nos dolió tal vez el tener que esperar, el que no nos dieran las cosas a mesa puesta cuando los demandamos, ese complejo, cuando no lo hemos trabajado y cuando no hemos entendido que fue necesario para formarnos, que fue necesario para llevarnos ahora a donde estamos, nos olvidamos de ese proceso de formación y no les enseñamos a nuestros hijos. Yo creo que ese fue un error en la enseñanza de Salomón. Yo creo que ese fue una de sus tantas equivocaciones de no dejar a su hijo en este caso, una visión, un propósito claro. Le dejó una herencia, le dejó un reino millonario, le dejó posesiones, sí, pero no le dejó un legado. Por eso es importante nosotros como padres que más allá de dejarles una herencia, porque no está mal, ojo, dejar una herencia, pero mucho más es enseñar el valor del trabajo, del esfuerzo, dejar un propósito de vida y sobre todo un legado. Yo veo a menudo negocios, empresas de hombres que empezaron de abajo, de cero, que sudaron, que se esforzaron, que pasaron muchísimas adversidades y logran superarse, logran formar imperios. Pero vienen los hijos, como comúnmente se les llama, el hijo de papi, y empieza a hacer lo que le parece, a tratar mal a la gente, a portarse ásperamente, déspotamente, porque no entendió, porque no pasó por un proceso y al poco tiempo esa empresa o ese negocio se viene abajo. A mí me parece que es una enseñanza muy, muy importante que como padres el día de hoy debemos de preguntarle al Señor cómo estoy yo en mi proceso de formación con mis hijos, qué tanto les estoy educando y formando para la vida, porque a veces es necesario decir no para que esos no los formen, para que forjen el carácter. Otra cosa que yo veo en la palabra del Señor es que al no escuchar Roboam el consejo de los ancianos, al ir según lo que a él le parecía, siguiendo el consejo de los jóvenes, causó una división en el reino. Y esa división hasta el día de hoy termina el versículo 19 diciendo, así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Aquí inicia la división del reino. Recordemos que venía de la línea directa David, Salomón, Roboam. Con Roboam entonces se divide el reino en 10 tribus que se van con Jeroboam, que viene a ser Israel del norte, y con Roboam las 2 tribus de Benjamín y de Judá, que viene a ser el reino del sur, el reino de Judá. Aquí inicia una división que le costaría muchísimo al pueblo de Dios, que le costaría muchísimo. Es un hombre que no midió las consecuencias, que no solamente vio mejor dicho, vio solamente por lo que él quería, por lo que él le parecía, por su avaricia, por no importarle todo el trabajo de su abuelo, de su padre, con el afán de tenerlo todo. Aunque lo tenía todo, pero con el afán de poder, de avaricia, porque le pudo más su egoísmo, no le importó lo que iba a pasar con el reino. Y tristemente se divide el reino. Qué importante es entonces que en esta mañana,
que preguntemos al Señor cómo estamos tomando decisiones, qué consejo estamos siguiendo. Y aquí es importantísimo, ¿estamos siguiendo el consejo de Dios y su palabra? ¿O estoy siguiendo el consejo del mundo? ¿O estoy escuchando aún mi propia voz? Porque podemos escuchar la voz del enemigo, nuestra propia voz y la voz del mundo, lo que nos dice. Y aunque estemos buscando de Dios y el Señor nos habla de manera contundente en su palabra, no, yo creo que esto no es, mejor está lo que me dicen los amigos, mejor está lo que me dicen las circunstancias o lo que me dice el mundo. Ojo, querida familia, antes de tomar una decisión, qué importante es tener la certeza que la decisión que voy a tomar viene guiado por el Espíritu Santo, viene guiado por el Señor. Y cuando tomes una decisión y no sientas paz, de seguro eso no viene de Dios. Someter todas las decisiones al consejo de Dios, a la guía y a la instrucción que viene directa de nuestro Señor. Querida familia, eso les quería compartir en esta mañana. Me parece que este mensaje de hoy es poderosísimo para todos, para seguir el consejo y la instrucción que viene de parte de Dios. Con esto en mente, yo les invito a que oremos, que pongamos este tiempo en la presencia del Señor y que le pidamos a Él sabiduría para poder tomar decisiones conforme a su voluntad. Allí donde estás, te invito a que oremos. Amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque el día de hoy, Señor, tú me llevas a entender lo importante que es seguir el consejo, la dirección que está en tu palabra, Señor. Porque lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Solo en ella, Señor, encuentro guía, solo en ella encuentro la paz, encuentro la fortaleza. En ella, Señor, encuentro la sabiduría que me ayuda a ser mejor persona, mejor hijo, mejor hija, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor ciudadano aún, Señor, mejor líder, mejor pastor. Gracias, amado Señor. Enséñame a guardar tu palabra, a guardar tu instrucción. Líbrame de seguir mi propia voz. Líbrame de seguir mi propia dirección o escuchar, Señor, la voz del mundo o escuchar, Señor, el consejo insensato de aquellos que no te conocen, de aquellos, Señor, que no tienen intimidad contigo. Y ayúdame, Señor, a discernir el consejo sabio de aquellos que, Señor, tú has puesto para ministrar y enseñarme. Ayúdame, Señor, a discernir en todo momento tu palabra, tu guía, tu instrucción. Dame, Señor, esa sensibilidad y esa sabiduría para en todo momento someter, Señor, mis decisiones a tu voluntad, a tu instrucción. Padre, también ponemos en esta mañana delante de ti la vida de nuestros hijos, Señor. Si tú eres padre, tú eres madre, dile, Señor, ayúdame a ser un padre que enseñe, que forme, que edifique, que se esfuerce no solamente en dejar una herencia material, sino una herencia, un legado espiritual, que enseñe el valor del esfuerzo, que enseñe, Señor, lo importante de trabajar, pero también de saber honrar a aquellos, Señor, que trabajan junto con nosotros, a tener esa sabiduría para trabajar con la gente, Señor, y para la gente, para guardar el corazón de toda avaricia, de todo egoísmo, de todo afán de poder, Señor, que tristemente pueda volvernos seres insensibles